vamos a calcular los elementos de la siguiente elipse a partir de la ecuación general que nos están proporcionando. Y bueno, pues para ello lo primero que tenemos que hacer es determinar la ecuación ordinaria de esta cónica, y es precisamente pues lo que vamos a calcular. Vamos primero con la ecuación ordinaria. Bueno, en este caso, lo primero que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes. Primero los términos en X, luego los términos en Y. A ver, el término cuadrático en X es 25x cuadrada más 20x. Ahora los términos en Y, más 16y cuadrada menos 8y. Y el término independiente lo pasamos a la derecha y sería, ahora entonces cambiando de signo, sería 395 positivo. Ahora lo que tenemos que hacer en este caso es separar el coeficiente numérico de cada una de las literales cuadráticas. En el primer caso, el 25 separarlo de la x cuadrada y el 16 de la y cuadrada. Vamos a ver cómo lo podemos realizar. Bueno, en primera instancia tenemos 25 que multiplica a la x cuadrada. El segundo término que tenemos aquí es 20. Bueno, si nuestro factor es 25, es decir, es mayor, para de momento no estar calculando una fracción ya simplificada, lo que hacemos en este caso es, bueno, repetimos el signo que tenemos aquí, que es positivo, y escribimos el resultado que nos está pidiendo la ecuación, el 20, y le ponemos un denominador igual al factor que tenemos fuera del paréntesis, y agregamos la x, para que aquí este 25 que multiplica con este que divide se elimine y nos quede precisamente el 20x que nos está pidiendo la ecuación. Y de la misma manera lo vamos a hacer en el siguiente término. Ahora se trata del 16 por y cuadrada menos, el resultado que queremos obtener es 8. Sin embargo, bueno, pues el factor es mayor, el que se halla fuera del paréntesis, entonces sería 8 entre 16 por y aquí el 16 que multiplica con el 16 que divide se suprimen y nos quedaría el 8y que nos pide la ecuación. Y esto vamos a ver a qué sería igual en un momento dado, ya simplificada esta fracción, para no operar con cantidades un tanto mayores y que de repente pues se nos pudiera llenar el ejercicio de cifras que no resulte tan sencillo de manejar. ¿Qué es lo que tendríamos? 25 x cuadrada. Bueno, aquí el 20 y el 25 tienen quinta, se puede simplificar, porque el 25 no tiene mitad, ninguno de los dos tiene tercera, entre 4 tampoco, pero entre 5 sí. Entonces, ¿cómo lo podemos revisar? Bueno, pues entre 5. 20 entre 5, 4. Y 25 entre 5, 5. Para el segundo caso sería 16 y cuadrada menos, y aquí, bueno, en esta fracción 8 entre 16, ambos tienen mitad, sería 4 entre 8, vuelven a tener mitad. 4 entre 8 mitad sería 2 entre 4 y vuelven a tener mitad, sería 1 entre 2. Un medio de y es igual a 395. Ahora, a partir de esta ecuación que acabamos de obtener, lo que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto en cada uno de estos términos. Y vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Bueno, tenemos en este caso el 25
x cuadrada más 4 quintos de x. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, más el último término siempre se escribe positivo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, del término lineal, que tenemos 4 quintos, calculamos mitad. Mitad de 4 quintos son 2 quintos. Ese resultado, 2 quintos, lo elevamos al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado una fracción? Bueno, pues cada número de la fracción precisamente se eleva al cuadrado por separado. Si el resultado fue 2 quintos, al cuadrado, 2 por 2, 4 y 5 por 5, 25. Ya está completado el trinomio cuadrado perfecto y vamos con el segundo. Más 16 por y cuadrada menos 1/2 de y más, ahora, la mitad de 1/2, la mitad de 1/2 es 1/4. 1/4 elevado al cuadrado sería 1 por 1, 1 y 4 por 4, 16. Esto es igual a 395 y las cantidades que acabamos de agregar pues es lo que vamos a incorporar a la derecha para conservar esa condición de igualdad que nos establece nuestra ecuación. Sería entonces más 25 que multiplica a 4 por 25. 25 que multiplica a 4 por 25 más 16 que multiplica a 1 entre 16. Y ahora lo que vamos a tener enseguida es la factorización de los trinomios cuadrados perfectos. Nosotros al factorizar un trinomio cuadrado perfecto obtenemos un binomio al cuadrado. Y vamos a ver cómo nos va a quedar ese binomio al cuadrado. Bueno, tenemos 25 raíz de x cuadrada, x, repetimos el signo del segundo, más, y del tercer término calculamos la raíz de la fracción. ¿Cómo se calcula la raíz de una fracción? Calculando la raíz cuadrada del numerador y denominador. Raíz cuadrada de 4, 2, raíz cuadrada de 25, 5, y esto se eleva al cuadrado. Luego tenemos más 16, y vamos ahora enseguida a factorizar este trinomio cuadrado perfecto. Raíz de y cuadrada, y, el segundo signo, lo repetimos y calculamos la raíz de el término independiente, la raíz de una fracción. Bueno, calculamos la raíz de cada uno de los números que la conforman. Raíz de 1, 1, raíz de 16, 4 al cuadrado. Y esto que va a ser igual a 395. Ahora aquí, que tenemos este 25 que multiplica con este 25 que divide, se suprimen. Y el 16 que está dividiendo con el 16 que está multiplicando también se eliminan. Y únicamente nos quedaría entonces el 4 y el 1. Más 4 más 1. ¿Y esto a qué es igual? 395 más 4 más 1 son 400. Ahora bien, ¿cómo vamos ahora entonces a reescribir esta ecuación de tal manera que se convierta en una ecuación ordinaria? Recordemos que la ecuación ordinaria de una elipse siempre está igualada a 1. En este caso nuestra ecuación está igualada a 400. ¿Cómo pasamos de un 400 a la unidad? Pues dividimos entre 400 toda la ecuación. Entonces esto lo dividimos entre 400 y entre 400. Y ahora vamos a ver cómo quedaría ya nuestra ecuación. Bueno, a ver, en este primer término tenemos un factor 25 y un denominador 400. Si queremos nosotros simplificar esta parte, ¿cómo nos quedaría? Sería entonces 25
que multiplica a x más 2/5 al cuadrado entre, en lugar de escribir 400, escribimos 25 por 16 para suprimir el factor que tenemos en el numerador. En el segundo caso, pues hacemos lo mismo, 16 y menos 1/4 al cuadrado entre 25 por 16 igual a 400 entre 400, 1. Este 25 que divide con el que multiplica se suprime y este 16 que multiplica con el que divide también se eliminan. Por lo tanto, ¿qué ecuación nos quedaría ya finalmente? Sería x más 2/5 al cuadrado entre 16 más y menos 1/4 al cuadrado entre 25 es igual a 1. Y esta es la ecuación ordinaria de nuestra elipse. Vamos a ver qué formato es el que tiene para identificar la orientación del eje focal. Bueno, en la primera parte, pues los binomios los vamos a escribir x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado y la suma de estos cocientes se iguala a 1. Ahora identificamos los dos binomios. En este caso, el denominador mayor se asocia con a cuadrada. En este caso, aquí está el 25 con respecto al 16, que es mayor. Entonces aquí corresponde escribir a cuadrada y en el otro cociente b cuadrada. Y bueno, en este caso, revisando dónde se localiza el elemento a cuadrada, con qué binomio está asociado, pues está en el término del binomio y menos k. Por lo tanto, el eje focal de esta elipse es paralelo al eje y. Y vamos a anotarlo aquí. Como a cuadrada está en el término del binomio y menos k, el eje de la elipse es vertical. El eje de la elipse es vertical. Y así como tal lo vamos a revisar. Por lo tanto, pues la elipse va a tener esta orientación. Y bueno, para calcular algunos elementos de la elipse, pues va a ser necesario considerar las fórmulas exclusivas de la elipse en esta orientación. Bueno, vamos en este caso a calcular los valores de los elementos A, B, C, H y K para poder calcular el resto de los elementos. Para el primer caso, en el binomio x menos h, en la ecuación el binomio x menos h aparece como x más 2/5. Recordemos que el valor de la h, de la literal que acompaña a la x, cambia el signo únicamente del número que ahí aparece, entonces sería menos 2/5. Menos 2/5. Luego, para el binomio y menos k, el resultado que tenemos es y menos 1/4. Y menos 1/4. Por lo tanto, el valor de k
de cómo aparece en la ecuación, bueno, le cambiamos el signo a este término del binomio y sería ahora 1/4. Ahí está. Ahora vamos con los cocientes. Primero, a cuadrática. A cuadrada, que es el denominador mayor, es igual a 25. Para quitarle esta potencia a la a, calculamos la raíz cuadrada en ambos términos y la potencia con el radical se elimina y nos queda únicamente la a. Raíz de 25 es igual a 5. Para el caso de b cuadrada, el cociente de menor valor es 16. Por lo tanto, esta potencia de b con este radical se elimina y ahora para b tenemos la raíz de 16 que es igual a 4. Ahora bien, la ecuación que nos relaciona a las tres literales es a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Vamos a despejar la c. Tendríamos entonces c cuadrada es igual a a cuadrada y este término cuadrático en b, que está positivo, al trasladarlo al otro lado del igual, cambia de signo y sería una resta. Aquí ya había escrito una suma, pero no es correcto. Sería una diferencia. Enseguida escribimos el signo correcto. Sería b cuadrada. Entonces es una diferencia. A cuadrada es igual a 25 y b cuadrada es igual a 16. Por lo tanto, c cuadrada, la diferencia de 25 menos 16, 9. Y al aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación, aquí el término cuadrático con el radical se suprimen y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, bueno, pues ya tenemos el resultado de los 5 elementos que conforman todos los parámetros o cantidades que se hayan involucrados en el cálculo de todos los elementos de la elipse. Y bueno, vamos a comenzar calculando la coordenada del centro. La coordenada del centro, recordemos, es centro h, k. Y el centro h, k, que sería h menos 2/5, coma, k 1/4. Entonces, en este punto, en esta coordenada, se localiza el centro de la elipse. Enseguida tenemos la distancia focal, que es la longitud del segmento que une a los focos, que es igual a 2 por c. Entonces, el doble de c, que en este caso es 3, la distancia focal es igual a 6. La longitud del eje menor, vamos a revisarla. Longitud del eje menor es la distancia entre los extremos del eje menor, que es al doble de b. En este caso b es igual a 4. Entonces es 8. La longitud del eje mayor es la distancia entre los vértices de la elipse, que es el doble del elemento A, que sería 2 por 5 igual a 10.
no quedó bien escrito. Está bien calculado, sin embargo, bueno, su escritura no es del todo clara y ahorita lo vamos a anotar correctamente. Ahí está la distancia entre los vértices. Bueno, vamos ahora con otro de los elementos, que sería la longitud de los lados rectos. Vamos a calcularlo por acá. Longitud de lados rectos. Longitud de los lados rectos. En este caso, para todas las elipses, esta longitud es el doble del cuadrado de b entre el elemento a, que sería entonces 2 por b cuadrada, que en este caso b cuadrada es igual a 16, entre a, que vale 5. 2 por 16, 32 quintos. Es la longitud de los lados rectos. El otro elemento, la excentricidad. En todas las elipses la excentricidad es menor que 1. E es igual a C entre A, que sería C3 entre A, que vale 5. Esta es la excentricidad de la elipse. Y enseguida vamos a determinar ya los elementos que se calculan en función de la orientación del eje focal. En este caso es una elipse vertical y vamos a aplicar las fórmulas correspondientes precisamente a estas elipses. Primero, los extremos del eje menor. Los extremos del eje menor, bueno, es B, H más menos B, K. H más menos B, K. Bueno, vamos a sustituir la fórmula, en este caso, ¿a qué sería igual? Bueno, tenemos B, H es menos 2 quintos, más menos B, que vale 4, K, que vale 1/4. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es agrupar la primera parte de la coordenada, es decir, esta fracción con este número entero, al que le vamos a agregar un denominador unitario para tenerlo en un solo cociente. Bueno, el común denominador de 1 y 5, pues es el 5. 5 entre 5 a 1 por menos 2, más menos 5 entre 1 a 5 por 4, 20, 1/4. Y vamos ahora al primer resultado, que sería menos 2 más 20, menos 2 más 20 entre 5, 1/4. Entonces, este primer extremo, que sería menos 2 más 20, bueno, pues estamos comparando cantidades con signo contrario, predomina el signo del mayor, en este caso el positivo, y la diferencia entre 20 y 2 son 18 quintos, 1/4. Para el otro extremo, que tendríamos ahora, consideramos aquí el signo menos, sería menos 2 menos 20 entre 5, 1/4. Entonces, ¿qué tendríamos? Menos 2 menos 20. Bueno, ambos son negativos, se antecede el signo menos y al sumar obtendríamos 22 quintos,
1/4. Y estos son los extremos del eje menor. Vamos ahora con los vértices. Vértices. Bueno, la fórmula para calcular los vértices es h, k más menos a. H, k más menos a. ¿Y esto a qué sería igual? H menos 2/5 más, no, perdón, esta dualidad en la operación va en la segunda parte de la coordenada, entonces sería coma k 1/4 más menos a, que en este caso vale 5. Le agregamos el denominador unitario para poder hacer el cálculo. Bueno, para el caso del vértice 1, que sería menos 2/5, coma, y ahora vamos a calcular el resultado de esta suma. El común denominador de 1 y 4, pues el 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1 más 4 entre 1 a 4 por 5, 20. Por lo tanto, la coordenada del primer vértice, que sería menos 2/5, coma, bueno, aquí la suma de estos términos sería 21/4. De la misma manera, vamos ahora con el vértice 2, que sería menos 2/5, y ahora en esta operación consideramos una resta. El común denominador de 1 y 4, el 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1 menos 4 entre 1 a 4 por 5, 20. Entonces el vértice 2, que sería menos 2/5, coma, aquí tenemos la comparación de cantidades con signos opuestos. Como el signo negativo es quien acompaña a la cantidad mayor, el resultado va a ser negativo. Y la diferencia de 20 y 1, 19/4. Y estas son las coordenadas de los vértices. Vamos ahora con los focos. La coordenada de los focos en una elipse con eje focal vertical es h, k más menos c, que sería igual a h menos 2/5, k 1/4, más menos c, que vale 3 enteros. Y aquí, para poder sumar una fracción con un número entero, bueno, le agregamos al entero un denominador unitario para poder operar con fracciones. Bueno, para el primer foco consideramos en esta dualidad de signo, consideramos la suma. Entonces el foco 1 se va a localizar en menos 2/5, coma, como un denominador de 4 y 1, el 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1 más 4 entre 1 a 4 por 3, 12. Entonces el resultado para la primera coordenada va a ser menos 2/5, coma, 1 más 12, 13/4. El foco 2 sería menos 2/5, y ahora consideramos en esta operación la resta. El común denominador va a ser el 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1, menos 4 entre 1 a 4 por 3, 12. Entonces el foco 2, donde se localiza en menos 2/5, coma, 1 y menos 12, bueno, en este caso, pues la diferencia
va a ser negativa, puesto que el mayor es número negativo. La diferencia de 12 y 1 son 11 cuartos. Y estas son las coordenadas de los focos. Vamos enseguida a calcular la ecuación de los lados rectos. Vamos a ver cómo podemos calcular ecuación de los lados rectos. De los lados rectos. La ecuación de los lados rectos es y es igual a k más menos c, que sería k un cuarto más menos c, que vale 3. Entonces, para la primera parte, bueno, le agregamos el denominador unitario al número entero. ¿Y qué tendríamos entonces? Para y1, el común denominador es 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1, más 4 entre 1 a 4 por 3, 12. Entonces sería 13 cuartos. Y para la segunda ecuación, ahora vamos a calcularlo, pero en la resta. El común denominador, el 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1 menos 4 entre 1 a 4 por 3, 12. Aquí, bueno, la comparación de signos contrarios, predomina el signo del mayor, en este caso el negativo. La diferencia, 12 menos 1, son 11 cuartos. Y estas son las ecuaciones de los lados rectos. El siguiente elemento a calcular son las ecuaciones de las directrices. Y vamos a ver cómo quedarían las directrices. ¿Qué ecuación tenemos en este caso para las directrices? Y es igual a k más menos a cuadrada entre c. Y vamos a ver qué resultados son los que obtenemos. Bueno, en este caso, para k es un cuarto, más menos a cuadrada 25 entre c, que vale 3. Bueno, aquí tenemos los denominadores 3 y 4. En este caso, bueno, pues el común denominador para el 3 y para el 4 es el 12. 12 entre 4 a 3 por 1, 3. Más menos 12 entre 3 a 4 por 25, 100. Entonces vamos a calcular las ecuaciones de las directrices. La primera de las directrices, que sería y subíndice 1, bueno, pues consideramos la suma, 3 más 100 entre 12, bueno, pues es la suma de ambos números son positivos, el resultado va a ser positivo, y este sería el cociente resultante. Para el caso de la segunda directriz, consideramos la resta, 3 menos 100 entre 12. Ahora estamos comparando cantidades con signo contrario y el negativo es la cantidad mayor, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y la diferencia entre 100 y 3 son 97 entre 12. Y esas son las ecuaciones de
de las directrices. Vamos ahora con los extremos, coordenadas de los extremos de los lados rectos. Extremos de los lados rectos. En este caso se trata de una elipse con eje focal vertical. Entonces la fórmula va a ser h más menos b cuadrada entre a, h más menos b cuadrada entre a, coma, k más menos c. Y vamos a ver, de acuerdo a la información que tenemos, a ver, aquí tenemos la información. H menos 2/5 más menos b cuadrada 16 entre a, que es igual a 5, coma, k, 1/4, más menos c, que vale 3, y ya de una vez le agregamos el denominador unitario para poder agrupar esas cantidades. Bueno, esa es la información que tenemos. En este caso, para el primer foco, lo que hacemos es considerar la suma en la primera parte, para el primer lado recto. Es lo que vamos a considerar en la primera parte de la coordenada. Y bueno, pues vamos a ver. Para el foco 1, ¿qué tendríamos? El lado recto 1, que va a ser, aquí consideramos, bueno, es un común denominador, lo podemos aquí resumir. El común denominador es el 5. Tenemos un menos 2 más menos 16, coma, aquí el común denominador, que va a ser entre 4 y 1, el 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1 más menos 4 entre 1 a 4 por 3, 12. Bueno, para el primer lado recto, aquí consideramos la suma en la segunda parte de la coordenada. Entonces tendríamos menos 2 más menos 16 entre 5, 1 más 12 entre 4. Entonces el lado recto 1, que sería menos 2 más menos 16 entre 5, 1 más 12, 13 cuartos. Bueno, el extremo L1, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos 2 más 16 entre 5, 13 cuartos. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 2 más 16, bueno, pues es una diferencia, el número mayor es positivo, por lo tanto va a ser positivo el resultado. 16 menos 2, 14
quintos, 13 cuartos. Este es el primer extremo. El extremo R1, ahora en la primera coordenada, se considera una resta. Menos 2, menos 16, quintos, 13 cuartos. En este caso, ambos son negativos, el resultado se le antecede el signo menos, y 16 y 2, 18 quintos, 13 cuartos. Y este es el extremo del primer lado recto. Para el foco 2, el lado recto que pasa por el foco 2, ¿qué es lo que tendríamos? El lado recto 2. Ahora, la segunda parte de la coordenada se considera la resta, entonces tendríamos menos 2 más menos 16 entre 5, 1 menos 12 entre 4. Entonces, ¿cómo va a quedar el lado recto 2? Menos 2 más menos 16 quintos, ahora esta diferencia, como el número mayor es negativo, pues la diferencia va a ser negativa, y la diferencia entre 12 y 1 es 11 cuartos. Vamos a ver la coordenada L subíndice 2, que sería, primero, consideramos en este más menos, consideramos el más, menos 2 más 16 entre 5, menos 11 cuartos. Entonces L subíndice 2, que sería menos 2 más 16, la diferencia es positiva, 14 quintos, menos 11 cuartos. Y vamos con el extremo R2. Ahora, en esta primera parte, se va a considerar la diferencia, menos 2, menos 16 quintos, menos 11 cuartos. Entonces, el extremo R2, que sería menos 2, menos 16, el resultado va a ser negativo, y estos números serían 18 quintos, menos 11 cuartos. Y este es el extremo del lado recto. Y de esta manera es como se calculan los valores de la elipse dada su ecuación general.